¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado y por volver a poder comunicarnos, establecer este canal de comunicación que cada 7 días, una vez por semana, intentamos generar para poder discutir juntos sobre cómo hacemos para cuidar nuestra única casa, cómo hacemos para poder proteger el ambiente, esta posibilidad que tenemos de no seguir violentándolo, no seguir agrediéndolo, porque como dijimos tantas veces, de eso depende ya no solo las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, sino también nosotros mismos. Y vamos a abrir nuestro programa con una información de hace un par de días atrás, una semana, es semana y media no más. Nos enterábamos de algo muy importante que ocurría en la Patagonia Argentina, más concretamente en Río Negro. Si sos de aquellos televidentes que nos ves habitualmente, recordarás que hace un par de meses atrás, en ocasión de la visita de nuestro presidente, de Mauricio Macri, a China, se había firmado una especie de convenio o trato-acuerdo para que se pueda instalar en la Patagonia, no se sabía todavía en qué provincia, una central nuclear. Esa información ya había traído algún tipo de temor en varios sectores, sobre todo cuando se sabía que el gobernador de Río Negro, habló de Alberto Guereltinec, había expresado su beneplácito en la instalación de una central nuclear allí. No así Das Neves, el gobernador de Chubut, que no estaba de acuerdo con la instalación en la Patagonia de una central de este tipo. No era el único, había diferentes sectores, individuos y hasta asociaciones que expresaban su descontento. Obviamente las entidades ambientales que decían que era contaminante, que es peligroso, sabemos que es una generación de energía peligrosa. Hay una experiencia en Río Negro que todavía está en el recuerdo de los habitantes de ese lugar, que es la mina de Sierra Grande, una minera que dejó un pasivo ambiental muy importante y además dejó a más de 20.000 personas en la calle sin trabajo al poco tiempo de haberse ido. Pero además esta central nuclear quería instalarse muy cerca de la península de Valdés, que como se sabe es un lugar histórico, muy querido para el patagónico y que además es patrimonio histórico de la humanidad. Bueno, todo eso formaba un combo, un colectivo de desagrado, disgusto, temor y oposición, a tal punto que la Central de Trabajadores Argentinas de Río Negro juntó firmas para oponerse a este evento. Había además, como siempre, asola el fantasma, ¿no?, de Chernobyl, de Fukushima y de lo peligroso que suelen ser este tipo de energías. Después de todo este abanico de protestas, finalmente hace semana y media, el gobernador de la provincia de Río Negro utilizó la cadena de televisión y de radio provincial e informó que el gobierno de la provincia también se opone a este emprendimiento. Es más, firmó una nota para enviarla al presidente Macri diciendo que no se instalará allí una central nuclear. Una buena noticia y compartimos con ustedes en esta apertura este dato y a continuación van a ver justamente la comunicación del gobernador de Río Negro expresando, afirmando que en Río Negro, al menos por ahora, no habrá central nuclear. ¿Cómo les va? Esta firma que acaban de observar, de ver, es la comunicación oficial por parte del gobierno de Río Negro al gobierno nacional, en la cual le transmito la posición indeclinable de la provincia de Río Negro de no autorizar la construcción de una central nuclear en el territorio provincial. Desde que en mayo empezamos a analizar esta posibilidad, ha habido miles de voces que han manifestado por la negativa y muy pocas por la afirmativa. De distintas maneras, manifestaciones, redes sociales, cartas, reuniones familiares, en las escuelas. No ha habido ámbito de la vida provincial en la cual no se haya discutido este tema. Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar
siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente, no la ha habido. Me he caracterizado siempre de ser un gobernador democrático, que escucho a las grandes mayorías, como también a las minorías, pero que respeto las opiniones del pueblo y de la gente. Quiero decirles que me ha llegado su mensaje y que ese mensaje que me dieron de distintas y variadas formas, de que el rionegrino no estaba de acuerdo en que tengamos una central nuclear en la provincia, lo he entendido, lo he aceptado y en virtud de su opinión he tomado esta decisión. Una buena noticia entonces para la apertura de nuestro programa del día de hoy. Vamos a seguirlo al tema porque como siempre sabemos que en ocasiones entre lo que se dice y lo que se hace suele haber algo de diferencia, así que tendremos también un ojo fijo allí. Hoy hablaremos de otros temas, vamos a hablar del río Paraná, entre otras temáticas, otros tópicos que abordaremos, pero te lo presentamos como siempre en nuestro sumario. En el informe central del programa hablamos sobre el río Paraná, una maravilla natural que nos ofrece una extraordinaria diversidad biológica y una amplia variedad de recursos esenciales. Conoceremos algunas de sus características principales que lo convierten en uno de los ríos más importantes del mundo y que hacen imprescindible su preservación. Participamos del ciclo de Ateneos 2017 del Museo Ameguino y conversamos con el ingeniero Mario Amsler del Instituto de Limnología sobre sus estudios vinculados al río Paraná. Compartimos también una entrevista realizada al doctor Damián Marino en el marco del Congreso de Ciencia y Tecnología Ambiental realizado en Santa Fe, en el que expuso los resultados de sus investigaciones sobre la presencia de agroquímicos en aguas del Paraná. Además, tendremos las 3 luces del semáforo con las noticias de la semana, los eventos más importantes vinculados con la ecología. Te los presentamos en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Hoy el eje vertebral, la columna fundamental de nuestro programa, va a pasar por lo que conocemos, lo que no conocemos y qué está pasando en nuestro río Paraná. Un río Paraná que es una belleza natural, como solemos decir nosotros en una sección que habitualmente tenemos, un regalo de la naturaleza, que como todo regalo tenemos que saberlo cuidar. No siempre hemos sido benévolos con nuestros recursos naturales y tampoco lo hemos sido con el río Paraná. Un río al cual generalmente no le dimos mucha importancia, hemos crecido de espaldas al río, aunque habrá que decirlo que este último tiempo se ha modificado esta realidad. Pero un río al que cuando pensamos en los ríos en nuestra zona, generalmente pensamos en desastres ambientales, ¿no? En inundaciones, por ejemplo. Inundaciones que en muchos casos han sido producidas por los efectos de la mano del hombre, porque no hemos sabido cuidarlo o porque hemos querido habitar lugares donde naturalmente el río cursa o tiene su curso por allí y que luego finalmente vuelve. ¿Conocemos nuestro río? ¿Conocemos el río Paraná? Hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo con ese río, cuánta contaminación suele haber en el río. Pero antes de ello, presentamos un informe para poder conocer cuál es el ecosistema, cómo se vive en el río Paraná y para que podamos aprender. Nadie valora lo que no conoce, para que podamos conocer este río que tenemos aquí en nuestra zona. Paraná deriva de la lengua tupí-guaraní y significa pariente del mar en relación con su tamaño. El Paraná es el 6º río de llanura más importante del mundo y el más influyente del sistema de la Cuenca del Plata por su caudal y por la extensión. Fluye a través de Brasil, Paraguay y Argentina hasta confluir en el río Uruguay muy cerca de Buenos Aires. Nace entre los estados brasileños de Sao Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso del Sur. Corre hacia el sudoeste hasta donde se demarca la frontera entre Brasil y Paraguay, en una extensión de 190 kilómetros hasta la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Desde ese punto,
En la confluencia con el río Iguazú, describe una amplia curva que lo desvía hacia el oeste, hasta su confluencia con el río Paraguay. El río Paraná, a partir de ese punto, se interna completamente en territorio argentino hasta su desembocadura en el río de la Plata. Tiene una longitud de 3.940 kilómetros que lo sitúan como el segundo río más largo de Sudamérica. Moviliza un caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo. Se lo clasifica como río aluvial porque transporta en su caudal sedimentos que transforman constantemente su propia morfología y genera bancos e islas. Es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, al estar vinculada con el acuífero guaraní. El delta del río Paraná es el único gran delta del mundo que no desemboca en el mar, sino en un gran río. Su bioma contiene grandes espejos de agua que producen un microclima de alta humedad y atemperamiento de los extremos de temperatura. Esta característica favorece la proliferación de especies animales y vegetales que recuerdan otras latitudes. Alberga especies que provienen de las regiones chaqueña, paranaense y pampeana, sumado a las especies que ingresan desde el mar a través del estuario del Río de la Plata. Por este hecho y por la heterogeneidad ambiental, el delta se destaca por poseer una elevada diversidad biológica, que consta de alrededor de 700 especies de plantas y más de 500 especies de vertebrados, que conforman mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. El río Paraná posee una gran variedad de peces y otras especies que se encuentran en peligro de extinción debido a la pesca furtiva y sin control que se realiza en las islas. Su fauna es particularmente rica debido a la variedad de ecosistemas. Desde su colonización, el delta del Paraná ha sufrido un importante proceso de modificación de sus ambientes y pérdida de especies. Hasta principios del siglo XX hubo en el delta jaguares, que dieron su nombre al río Tigre y al partido homónimo. Han sido cazados hasta casi su extinción. En los lugares más apartados de la presencia humana sobreviven todavía algunos ciervos de los pantanos. Los saltos de agua y rápidos del Paraná han sido aprovechados para la generación de energía eléctrica y el almacenamiento de agua para consumo y riego, a través de la construcción de centrales hidroeléctricas. La construcción de represas y el aprovechamiento energético del río son permanentes motivos de controversia debido al impacto ambiental sobre su ecosistema. Muchas son las interconexiones viales y ferroviarias que cruzan el Paraná a lo largo de su curso. Entre ellas, se destaca el túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Beñis, que une la capital entrerriana y la ciudad de Santa Fe. Las principales amenazas que enfrenta esta región son la contaminación de las aguas, el encharcamiento y rellenado de áreas inundables, la deforestación e introducción de especies exóticas, la sobrepesca y la caza de animales silvestres. La contaminación se da por el uso de agroquímicos en zonas cercanas, además de las aguas cloacales y los desechos industriales que se vierten en aguas del Paraná y sus afluentes. Estas acciones amenazan la vida silvestre y la provisión de agua potable de las concentraciones urbanas del corredor Rosario-Buenos Aires-La Plata, donde vive 1/3 de la población de la Argentina. Solo el gran caudal del río y su capacidad de autodepuración han evitado hasta el momento un desastre ecológico mayor. Pero los efectos de la actividad humana no dejan de hacerse sentir, sobre todo en las áreas donde es más intensa. Allí es frecuente observar disminución de la calidad de agua, mortandad de peces, erosión del suelo y acumulación de desperdicios. El río Paraná, en sus diferentes tramos, representa un área valiosa para la conservación de parte de la diversidad biológica de nuestro país. Nuestra producción concretaba este informe para introducirnos, para conocer ese río que seguramente lo hemos pasado, lo hemos visto, pero que poco a poco lo conocemos. Y como decíamos antes del informe, nadie puede valorar, nadie puede querer lo que no conoce. El primer paso fue conocerlo. Vamos a ver en el programa de hoy
qué estamos haciendo con ese río, cuánto lo estamos agrediendo y cómo soporta muchas veces esa agresión. Pero momento de presentar el primer paréntesis del programa, es la primera luz del semáforo. Es esa noticia grave, esa noticia que asusta, es la luz roja que nos dice del semáforo que nos detengamos, que paremos. Y por eso voy al encuentro de Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias. Primera luz del semáforo, luz roja, noticia grave. Nos vamos a Brasil. Sí. El presidente, el gobierno brasileño está intentando, o vos me vas a decir si ya es una... Ya es una realidad. Ya es un hecho. Sí. Bueno, le ha entregado algunas hectáreas del Amazonas a un emprendimiento minero. Sí, son muchísimas hectáreas. Concretamente 4 millones de hectáreas del Amazonas para que una minera explote esta zona. Preocupante luego de lo que pasó en el 2015, también se tuvo repercusiones en el 2016 en la zona de Minas Gerais, con explotaciones, con represas y las consecuencias que esto trajo para los pobladores y para el ambiente de la zona. Además es una reserva natural lo que está entregando. Es una reserva natural. Para tener un emprendimiento que sabemos lo sucio que suele ser y lo peligroso que es, como es la minería. Y lo poco que deja el Estado, además. Exactamente. Es la primera luz del semáforo, es la luz roja. El gobierno de Temer derogó una ley del año 1984 que protegía una vasta reserva natural en la zona amazónica de Brasil. El decreto disuelve la reserva natural de cobre y asociados, que cubría unos 4,5 millones de hectáreas. La intención de la medida es abrir el área a la explotación comercial de minerales, según una publicación oficial. El área se extiende por los estados de Amapá y Pará. Esta zona puede ser explotada en la búsqueda de grandes depósitos de oro, hierro, manganeso y otros minerales. Según el gobierno, la eliminación de la reserva natural no pondría fin a otras protecciones, pero es conocida la forma en que las empresas de la industria minera consiguen sus beneficios en base a explotación y contaminación del medio ambiente. 2/3 partes del área de la Reserva Nacional, en el estado de Amapá, están sujetas a la protección de zonas indígenas, poblaciones que se verán afectadas en su forma de vida y en los recursos naturales. Temer busca, con los anuncios de privatización y aperturas de negocio para multinacionales, dar otra señal a empresarios. Peligroso, como bien lo informaba la luz roja, y estaba pensando que esto debe formar parte de ese abanico de políticas de la reforma del Estado brasileño, donde incluye a estas privatizaciones. Sí, hay que tener en cuenta esto, se llevan a cabo privatizaciones, también reformas laborales, que a los trabajadores los perjudica y claramente hay muchas movilizaciones que se vienen dando en los últimos meses. Bueno, esta entrega, esta nueva privatización se da en este marco. También hay empresas estatales, así como si fuese YPF en nuestro país, que se están privatizando. Un tema preocupante y para seguir. Y por eso lo incluimos en nuestra primera luz del semáforo, que es la luz roja. Generalmente con el semáforo nos vamos al corte, al primer corte. Hoy vamos a hacer la excepción, porque formamos parte, una vez más, estuvimos cubriendo esas interesantes charlas que que lleva a cabo el Museo Meguino en la ciudad de Santa Fe, lo que se dio a conocer como el Ateneo, en este caso el Ateneo 2017, y en esta ocasión que estuvimos cubriendo una charla donde estuvo el ingeniero Amsler hablando justamente del río, ¿no? Así es, del río Paraná, que es el tema central de nuestro programa del día de hoy. Nos comenta porque viene trabajando en el Centro de Limnología hace más de 10 años. Estuvimos en esa charla, estuvo también presente un grupo con el que trabaja, así que lo entrevistamos a él y estuvimos en esta interesante charla. Vemos la primera parte. Estamos haciendo trabajo interdisciplinario, fundamentalmente viendo cómo la hidrología cambiante del río Paraná, del sistema del Paraná, cauce principal, planicie aluvial, la hidráulica, que a más pequeña escala, los procesos hidráulicos a más pequeña escala que se verifican en el ambiente,
inciden sobre el comportamiento de la biota del sistema. Específicamente en el laboratorio, esa biota, la biota a la cual estamos investigando, en función de ese enfoque, de esa línea, son los macroinvertebrados del bentos, del cauce principal, y los peces, la ictiofauna del río Paraná. Estas investigaciones con este enfoque, comenzaron en el 2005 en el instituto, iniciada por la profesora Inés Escurra de Drago, también investigador independiente del CONICET, y el profesor Drago, su esposo, junto conmigo. En el 2005 empezamos las investigaciones con esta línea, a partir de un proyecto subsidiado por el CONICET. El enfoque en los primeros años estuvo dedicado fundamentalmente a los macroinvertebrados del bentos, concretamente. Bueno, y ahí vimos cómo la fuerza del agua, la fuerza que el agua hace sobre el fondo del cauce, del río, incide directamente sobre las densidades de esta comunidad. Y no solamente esa fuerza del agua varía en función de las irregularidades del cauce, por ejemplo las dunas que hay en el fondo del cauce. Y bueno, encontramos vinculaciones muy directas entre la hidráulica fluvial, la dinámica del transporte de sedimento y de las dunas del fondo del cauce con las densidades de estos organismos, ¿sí? También los hemos estudiado en otras hábitats morfológicos, como por ejemplo los meandros de cauce en el río Paraguay. Hemos hecho toda una campaña extensa allí. Y bueno, hemos encontrado justamente relaciones muy interesantes que son en buena medida novedosas en un gran río, en un gran sistema como el que tenemos. A medida que avanzamos en nuestros análisis, nos preguntamos si la fuerza del agua depende de los caudales que vienen, y los caudales que vienen dependen de las precipitaciones que se producen en la cuenca, y las precipitaciones de la cuenca varían en función de las fluctuaciones del clima. ¿Qué vinculación había entre el clima y los organismos? Y bueno, en respuesta a esa pregunta surgieron proyectos para tratar de responderlo. Los invertebrados es parte del ecosistema, es parte de la cadena trófica del ecosistema. Ya como tal es importante, ¿sí? Aunque no tenga un fin útil discernible inmediato, como los peces, por ejemplo. ¿Está? Esa comunidad, la ictiofauna, se incorporó como objeto de estudio también en el laboratorio un poco más tarde, a partir del 2009, con la incorporación de un investigador de un doctorado en Brasil, ictiólogo él, al laboratorio, con el cual iniciamos el estudio de fundamentalmente el impacto de las crecientes, de la hidrología cambiante del río Paraná, sobre el comportamiento de los peces del río Paraná con distintas estrategias de vida, ¿no? También ahí hay trabajos publicados y resultados para un gran río que en buena medida son novedosos, ¿no? Cuantitativos fundamentalmente, porque lo que se sabía en buena medida era cualitativo. Interesante lo planteado por el ingeniero Appler. Es una entrevista que le hiciste vos y que además nos queda material para el próximo bloque, ¿no? Sí, porque en el segundo bloque vamos a estar hablando de un anteproyecto, una presa que tiene que ver con el río Paraná a la altura de Reconquista y Goya. Algo interesante y que no conocíamos hasta ese momento. Muy bien, esto lo vamos a poder compartir con ustedes después de este primer corte comercial. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. Confianza, prestigio y trayectoria. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. General Paz 6009.
Teléfono 154 479 746, Santa Fe. Segundo bloque del programa y seguimos aquí con Raúl presentándoles a ustedes esta entrevista que el mismo Raúl le hiciera al ingeniero Amsler. Estamos viendo qué es lo que pasa con el río Paraná. Un río que en la década del 80, por ejemplo, tuvo muchos proyectos como el del Paraná Medio. Así es, y ahora se quieren realizar otros proyectos, otras intervenciones. Esto nos va a comentar un poquito Mario Amsler, porque tiene que ver con intervenciones que pueden perjudicar, pero también pueden beneficiar el curso del río Paraná. Así que en esta segunda parte te va a contar el ingeniero, lo vas a escuchar de su propia voz. Ya está finalizado un anteproyecto, estudios a nivel de anteproyecto, en estos momentos en proceso de análisis y aceptación por parte de la Secretaría de Energía, que fue quien lo encargó a estos estudios, para la construcción de una presa con fines para obtener energía hidroeléctrica a la altura del futuro puente Reconquista Goya. Ese anteproyecto, si bien mejora sustancialmente el viejo proyecto de Paraná Medio de la década del 80, aún tiene aspectos ambientales que no están resueltos, como por ejemplo las migraciones de los peces por el cauce principal. Los peces migradores son los de mayor interés comercial, ¿sí? O sea que son muy importantes. Entonces, el que tengan una ruta, una vía para hacer sus migraciones reproductivas, que son esenciales, ¿no? Expeditas, sin ningún tipo de inconvenientes, es una condición, yo diría, clave para lograr su preservación, ¿sí? Y su manejo adecuado. Y el anteproyecto, de acuerdo a lo que yo sé, aún no tiene resuelto, de acuerdo a lo que han explicado en una charla que dieron hace poco en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, no está resuelto ese tema completamente. Quedan muchas incógnitas todavía. Y además, ahí en esa charla misma dijeron que se tiene la intención a nivel de Estado de otros 4 emprendimientos de similar índole a lo largo del tramo medio, de iniciar estudios para la hipotética construcción de otros 4 emprendimientos. Entonces todo eso, en un sistema tan complejo como el del Paraná, tan complejo, tan sensible, con tantos imponderables, el realizarlos, el que exista ya un anteproyecto, ya es algo que a uno lo preocupa. Hay una iniciativa de la UNESCO en cuanto al aprovechamiento y a la construcción de mega obras en grandes ríos, en donde justamente llama a tener mucho cuidado, establece toda una serie de pautas a tener en cuenta, en lo posible tratar de evitar tocar esos sistemas, y extraer energía de otras maneras, que es posible actualmente, económicamente hablando, ¿sí? Antes de emprender una gran obra, la construcción de una gran obra en un gran sistema, como el del Paraná, por ejemplo, ¿sí? Justamente por las consecuencias que puede llegar a traer aparejado y por el desconocimiento que todavía existe sobre el funcionamiento de esos gigantescos humedales, ¿no? De lo que se trata acá es de realizar los estudios necesarios para ver cómo hacer para usar los servicios del ecosistema, los servicios que nos puede dar el ecosistema, entre ellos los peces, hay otros, pero de manera sustentable, no de manera sostenible. Ese es el gran desafío. Y hay técnicas, hay métodos, hay especialistas como para poder realizarlo, ¿no? Antes de tocarlo de una manera significativa como se pretende hacerlo con una obra de ese tipo.
es correcto e interesante lo que vos planteabas. Nadie habla de no intervenir el río. Sabemos que muchas veces la modernidad trae la posibilidad de intervenir estos recursos. El tema es cómo lo intervenimos. ¿Cómo se hace? Algunas intervenciones son para bien, las menos. Otras son para mal. Por ejemplo, sí. Hace poco hablamos del aeropuerto que se quiere plantear en zona de islas, claro. Lo que perjudicaría un montón a lo que son tanto la fauna y la flora del río Paraná. En este caso hay que esperar un dictamen de la Secretaría de Energía, ¿no? Así es. Y vamos a estar esperando justamente ese dictamen. Aprovecho que está Raúl para presentar la segunda luz del semáforo. Es la luz amarilla, nos lleva hasta Corrientes. Quienes nos siguen habitualmente en nuestro programa, además lo que vamos a contar ahora es una noticia que trascendió a nivel nacional. Recordará, hace un par de años atrás, un chiquito falleció a partir de las fumigaciones que un productor en Lavalle, en Corrientes, hacía a una plantación de tomates. Bueno, otra vez ocurrió el tema. Así es. Otro chiquito que fallece por las fumigaciones en tomate allí en Lavalle, y en este caso el productor tomatero estaría siendo procesado. Así es, se confirmó el procesamiento de Oscar Candusi, el productor tomatero que es acusado de homicidio por el caso de José Carlos Rivero, un menor de 4 años de edad de la localidad de Lavalle, en Corrientes. Esto te vamos a dar un poquito más en lo que es la luz amarilla del día de hoy. La Cámara Criminal de Corrientes Capital rechazó un recurso de apelación y confirmó el procesamiento por homicidio culposo con uso de aerotóxicos al productor tomatero Oscar Candusi. El productor es acusado de cometer el asesinato de un menor de 4 años al fumigar sus campos con pesticida. Se trata del segundo caso de este tipo que en Argentina llega a juicio oral. Ambos son hechos ocurridos en la provincia de Corrientes. El abogado querellante Julián Segovia relató que ahora están dadas las condiciones para que se pueda elevar rápidamente a juicio oral. El agrotóxico fue detectado en el niño en un análisis de orina realizado en el hospital de Goya y es compatible con el tipo de agrotóxicos que se utilizan en las tomateras. Pericias posteriores encontraron el compuesto en las hojas de plantas de tomate del establecimiento hortícola y en el cuerpo de los chanchos muertos en la propiedad de la familia Rivero. Nicolás Arévalo, el chiquito que presentamos en la luz amarilla ahora, son 2 chicos de 4 o 5 años que mueren a causa de fumigaciones. El procesamiento al productor tiene que ver con que, si no se lo hacía ahora, en octubre perimía la causa, ya no iba a poder ser procesado. Podría ser tranquilamente esta ubicada en la noticia roja, en la luz roja, esto que planteaba Raúl. Lo ponemos en la amarilla porque al menos se procesa al productor para ver si la vida seguramente no va a poder ser devuelta a ninguno de los 2 chiquitos, pero al menos que la justicia pueda generar, en este caso, responsabilidades, fundamentalmente fallar, resolver, para que nunca más tengamos que hablar de estos temas. Vamos a seguir hablando del río Paraná, que es nuestro tema del programa de hoy. El ingeniero Amsler nos hablaba de algunas intervenciones. Voy al encuentro de Emma. ¿Cómo te va, Emma? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Porque cuando estuviste en el congreso que se realizó en la ciudad universitaria, donde se habló sobre tecnología y medio ambiente, estuvieron varios investigadores. Uno de ellos es un conocido de la casa, el investigador del CONICET, Damián Marino, que tiene varios estudios relacionados con el río Paraná. Sí, aprovechamos este congreso para hablar con él porque él hizo una importante investigación sobre el río Paraná, donde descubrió glifosato en sus aguas y en los sedimentos. Así que aprovechamos esto para hablarlo con él, además de varias investigaciones que también estuvo presentando. Vamos a estar viendo ahora esta entrevista que Emma le hiciera al doctor Damián Marino para ver cuando a veces se interviene el río o se interviene el ambiente y en este caso afecta a la naturaleza.
Ese estudio fue realizado en conjunto en distintas campañas, ¿sí? Le decimos nosotros campaña al momento de salir a tomar las muestras, en conjunto Prefectura Naval Argentina, porque acceder a los puntos de monitoreo tiene que ser por embarcación. Y eso es, en las distintas desembocaduras de ríos o arroyos que drenan desde el interior de Argentina hacia el río Paraná, nosotros fuimos tomando muestra de agua, ¿sí? Una muestra de lo que es la columna de agua, y muestra de sedimento de fondo, ¿sí? El barro, llamémosle, que está en el fondo del río. Eso se transporta bajo condiciones controladas al laboratorio y después se hace por distintas metodologías analíticas la medición de residuos de plaguicida, glifosato y todo un conjunto de plaguicidas, tanto en la columna de agua como en el sedimento de fondo. Lo que vimos ahí como resultado más relevante es que el glifosato se encuentra presente en los sedimentos del fondo, en el barro, desde la mitad de la provincia de Santa Fe hacia abajo, empieza a aumentar la concentración. Mientras que hay insecticidas como cipermetrina, clorpirifos, endosulfán, que también presentan detección no solo en el sedimento, sino en el agua, en la columna de agua. Y eso permite, por ejemplo, decir, siempre la pregunta que surge es, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Qué pasa? El glifosato es un compuesto que, por ejemplo, para sedimentos no tiene nivel guía, le decimos nosotros, un nivel o un valor donde uno pueda comparar. Mientras que los otros compuestos sí tenían nivel guía de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación, de organismos internacionales, etc. Y eso nos permitió concluir, por ejemplo, para ese caso de los insecticidas, que en todas las muestras que medimos esos compuestos superaban los niveles guía, aquel nivel máximo recomendado que protege la vida acuática. Digamos, cuando la concentración en el agua supera ese valor recomendado, implica o uno puede asumir que esa biodiversidad está en riesgo. Indudablemente, yo digo, todas las muestras superaron los niveles guías y eso a vos te llevaría a pensar que debería haber peces flotando todos los días en el agua, y eso no ocurre. Y eso tiene que ver con que hay efectos naturales que pueden estar actuando de protectores o que la biota acuática está un poco adaptada, ha evolucionado, adaptada, etc. Pero que esa presión ambiental, decimos nosotros, ¿sí? Están como estresados desde el punto de vista ambiental. ¿Qué es lo que se observa? Cualquiera que hables con un pescador te va a decir, ya no salen la misma cantidad de peces, el tamaño no es lo mismo, y eso tiene que ver con que esta presión ambiental hace que, por ejemplo, las tasas reproductivas cambien, que la calidad alimentaria o la disponibilidad de algunos alimentos que tienen los peces no sea la óptima, entonces crecen a otra tasa de desarrollo, no se reproducen, tienen problemas de movilidad, es lo que nosotros llamamos efectos subletales. No los mata, pero tampoco los deja vivir de manera óptima. Lo que promovemos o lo que esperamos a partir de estos resultados, siempre decimos, tanto la gente como el gobierno, que no hay que entrar en un pánico, porque muchas de estas ciudades que están a la orilla del Paraná toman esta agua como fuente de provisión de agua potable. Y es que no tengan miedo de iniciar el control del residuo de plaguicidas en las aguas potables, en las plantas potabilizadoras. Muchas veces, o en la mayoría, el control es fisicoquímico y microbiológico. Cumple los parámetros fisicoquímicos, cumple los parámetros biológicos, se manda a consumo. Intensificar los controles, saber si tiene un residuo en plaguicidas, cuáles tiene, etc. Y hacerlo semanalmente, mensualmente, no una vez por año. Una vez por año es una foto y nosotros sabemos que hay que armar como toda la película completa, que tiene muchas imágenes. Entonces, está bueno que los organismos que proveen el agua se comprometan con esto, porque el agua
que consume la gente, si está bien controlada, estamos seguros todos. Y hoy sabemos que fisicoquímico le hacen y microbiológico le hacen. Bueno, súmenle los plaguicidas. No tener miedo de sumar esa información, porque eso nos va a permitir, no hay un vacío de información hoy en Argentina. Si es necesario, por ejemplo, a esa planta de tratamiento de aguas incorporarle una tecnología mínima que sea accesible para el Estado, pero que garantice la salud de la población, porque esto no es un gasto. Cuando uno invierte tecnología en potabilizar agua, está promoviendo salud, y en la medida que promueva salud, ahorra en medicamentos, enfermedades crónicas. Si quieren mirarlo desde el punto costo-beneficio, en realidad no es ni un ahorro ni un gasto, es una inversión en salud. Como dijimos, el doctor Marino es un viejo amigo de la casa, lo hemos entrevistado en más de una oportunidad, también en nuestro programa de radio. Hablaste de este tema y también de otros, ¿no? Sí, también de otros, porque él, bueno, dijo él un stand-up de sus investigaciones, así que presentó varias, además del río Paraná, y nos pareció que es muy importante divulgarlas, así que después de la pausa vamos a estar viéndolas. Lo decía M, pequeña pausa comercial. Cuando volvamos vamos a conocer otras investigaciones que el doctor Marino y su grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata efectuó sobre el río Paraná. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Tercer y último bloque del programa. Cuando abríamos las puertas de nuestra emisión del día de hoy, decíamos que no hay manera de valorar, de querer lo que no se conoce. Por eso comenzábamos nuestro programa con un informe, un irrespetuoso informe, que planteaba algo de la vida de quien debiera ser nuestro amigo, el río Paraná. Pero no es tan amigo nuestro, porque lo hemos violentado y lo hemos agredido mucho. Tanto es así que en esta entrevista que Emma le hiciera al doctor Marino aparecen otros temas que debieran preocuparnos, ¿no? Sí, además de que él encontró con su grupo de investigadores agroquímicos en el río Paraná, también encontró en el 2015 glifosato en las lluvias de la zona pampeana, como también el glifosato en un montón de elementos que usamos para la higiene, como hisopos, gasa, algodón, toallitas femeninas, higiénicas. Lo peligroso que es eso, ¿no? Sí, porque es un uso cotidiano. Claro, el elemento que debería ser para la salud, finalmente termina siendo contaminado. Sí, y también la importancia que en otro programa han nombrado la investigación que realizó de cómo los agroquímicos no se degeneran, digamos, en el suelo, sino que se mantienen, y eso también la importancia del impacto tanto en las plantaciones y, bueno, en todo lo que deriva el uso de la tierra. Claro. Esto que intentamos resumir con Emma lo explica el doctor Damián Marino. Cuando uno habla de contaminantes, el caso que presenté, publicado hace 20 días, es muy nuevo, es pseudopersistencia de glifosato específicamente en suelos, que viene a responder un poco una pregunta que muchos años, o una afirmación que muchos años nos dijeron, aquella que el glifosato tocaba el suelo y desaparecía. Muchos años convivimos con esa aplicación. Tiene que ver, cuando uno habla de contaminantes, como hay dos grandes familias, los persistentes y los pseudopersistentes. Persistentes entran al ambiente y en las condiciones ambientales y por la naturaleza química de las moléculas están cómodas, no se degradan, están como quieren. Por ejemplo, el DDT, de los viejos compuestos. Que un compuesto sea pseudopersistente quiere decir que el ambiente tiene capacidad de degradarlo. Puede, en sus condiciones de temperatura, humedad, etcétera, degradarlo. Pero ingresa al ambiente más de lo que el ambiente puede degradar. Entonces, lo que está ocurriendo es, el ambiente puede degradar a una razón de 1 kilo por año y yo le estoy tirando 3.
Y lo que va a ir ocurriendo a lo largo de los años es que esos dos remanentes van como sumando un proceso acumulativo y el compuesto no es persistente porque no tiene estabilidad química, pero termina comportándose como un persistente, está siempre. El resultado es el mismo, la presencia permanente del contaminante, por mecanismos distintos. Porque se dan de entre 3 y 5 aplicaciones de glifosato por año, de que en el año 96-99 se aplicaban 3 litros o kilos de formulados por hectárea y hoy depende con quién hablas, entre 10 y 15. Se da porque existe un sistema dominante de monocultivo, se da porque hay un sistema económico dependiente de retenciones de soja y es como una trampa que estamos ahí metidos, pero bueno, el ambiente del aviso lo está dando. Esto participa del estudio el INTA, ¿sí? Una de las delegaciones del INTA de Balcarce. Esto es lo que hay que, no solo con este trabajo, con otros, de otros colegas más nuestros, hay información suficiente para sentarse a discutir qué acciones vamos a hacer como país si este modelo productivo es realmente sostenible en el tiempo, porque ahora están con todas las propagandas hacia la agricultura sostenible, pero está basada en químicos. Ya está el aviso que la tierra no lo soporta más. Entonces, está ahí presente y viene acumulándose en la historia. En la medida que no se frene la aplicación, eso va a seguir creciendo la concentración del compuesto. Y que crezca en el suelo implica que no es que crece y queda en el suelo. Está el suelo, suelos desnudos por la práctica en el ciclo de barbecho químico. Erosión eólica, partículas de tierra cargadas con plaguicidas viajando a distintos lugares. Lluvias, procesos de escorrentía sobre la tierra, cargas de los distintos sistemas hídricos con plaguicidas por escorrentía. Procesos de infiltración, llueve, la gota atraviesa la estructura del suelo, riesgo del acuífero, agua subterránea. Digo, esto que estamos en el suelo es el primer punto de contacto, es lo que nosotros podemos decir, una de las fuentes. La fuente de los plaguicidas son o durante la aplicación, por avión, mosquito, o el suelo una vez que los tiene. Son las dos fuentes principales de plaguicidas. Ese es el problema. Es importante lo que plantea el doctor Marino, tan importante como terrible, como que da miedo, ¿no? Como que nos da mucho temor sobre qué está pasando alrededor de nuestra vida, de nuestra existencia. Sí, asusta. Momento de presentar la tercera y última luz del semáforo, la luz verde, la buena noticia, la que nos dice, vamos, pase, no hay problema, y vamos hasta Buenos Aires porque, bueno, así como decíamos que se quería instalar una planta de energía nuclear en Río Negro, y energía cara, sucia, peligrosa, en Buenos Aires se está pensando que el Metrobús pueda ser alimentado con energía barata, limpia y sana, ¿no? Sí, así es. El Metrobús de la 9 de julio va a instalar paneles solares tanto en las estaciones norte del Obelisco como sur, y dentro de este proyecto y del marco de energías limpias. Así que ya comenzó a generar energía y electricidad la luz solar. Así es muy importante para la ciudad porteña, con tanta contaminación que tiene. Que además reduce la combustión de la nafta o el gasoil. Bienvenido sea esta buena noticia, es la luz verde del semáforo del día de hoy. La ciudad de Buenos Aires estrenó la mayor instalación de energía fotovoltaica en el Metrobús de la 9 de julio. La iniciativa es una prueba piloto que el gobierno plantea extender a todo el recorrido del Metrobús y forma parte del impulso a las energías limpias que el distrito quiere incorporar.
La generación de estas instalaciones es de 110.000 kW por año, lo que equivale a abastecer 190 hogares o reemplazar unas 46.000 bombitas incandescentes por lámparas de bajo consumo LED. En el gobierno porteño calculan que la prueba se extenderá por 3 meses mientras se analizan otras posibilidades de incorporación de esta tecnología a otros recorridos. La legislatura porteña sancionó a fines del año pasado una ley con la intención de promover las renovables y alcanzar para el próximo año el 8% de abastecimiento. Este objetivo, sin embargo, está aún muy lejos de cumplirse, pero en el distrito se avanza con medidas fuertes. Muy interesante. Es una inversión que cuantitativamente para un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires no es tanto y que además es a largo plazo, ¿no? Sí, es poco a comparación de lo que hacen en Río Negro, no es No nada. es nada. 3 millones de pesos sale cada estación, la norte y la sur por separado, más todo el mantenimiento para que funcione 30 años, que es, digamos, la cantidad de años de vida que pueden tener los paneles. Por 30 años sí. Van a tener energía y van a poder funcionar sí. los Metrobús. Festejamos, aplaudimos estas iniciativas, bienvenidas seas, y por eso lo incluimos en la luz verde del semáforo de hoy. Ya casi en el epílogo del programa nos queda muy poco tiempo y muy poco material, pero momento de presentarte nuestra agenda, la Agenda Verde. Desde el 28 de septiembre se desarrollará en Paraná el seminario Gestión de Conflictos Socioambientales. Se trata de un seminario presencial de 12 jornadas, con encuentros los días viernes de 17 a 21 horas y sábados de 8 a 12. La propuesta se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en calle Urquiza 552 de la ciudad de Paraná. Informes e inscripción en www.ecourbano.org.ar/seminario. Sigue abierta la inscripción para el concurso Biofoto, Fotografiando la Naturaleza, organizado por el Instituto de Limnología, la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral y el CONICET Santa Fe. El certamen propone capturar la belleza de la naturaleza en imágenes de la flora, la fauna y paisajes naturales, y está destinado a fotógrafos profesionales y aficionados de todas las edades. Se puede participar hasta el 15 de octubre. Para conocer las bases del concurso se puede consultar en www.biofoto.santafé-medioconicet.gov.ar o a los teléfonos 0342 451 1645 y 1648. Ojalá hayas memorizado, anotado, agendado estos consejos, sugerencias que te damos en nuestra Agenda Verde por si quieres seguir debatiendo, discutiendo, pensando, reflexionando sobre temas medioambientales. Le agregamos uno, si ustedes me permiten, que tiene que ver con la presentación de un documental que se va a llevar a cabo en el Cine América, ubicado allí en 25 de mayo, casi Suipacha, de la ciudad de Santa Fe, donde el viernes 8 de septiembre, este viernes, vamos a estar presentando, digo vamos porque es una producción de este equipo, del equipo de Onda Verde, un documental titulado En Defensa Propia y que recorre los 10 años de vida del colectivo Paren de Fumigarnos de toda la provincia de Santa Fe. La invitación entonces ya está cursada este viernes a las 8:30 de la noche allí en el Cine América, ubicado en 25 de mayo y Suipacha. Sería muy grato para nosotros poder encontrarnos con cada uno de ustedes. Momentos del cierre del programa, algunas reflexiones. Hoy hablamos del río Paraná, un amigo de la humanidad, porque es el que muchas veces abre sus brazos para darnos energía, energía que se produce en muchas ocasiones a partir de lo que significa la intervención del hombre amigable con el río. El río es la fuente fundamental de vida para todos los que viven del río, pero también para nosotros. Es el agua dulce, hoy por hoy, esa riqueza fundamental, necesaria, imprescindible de las humanidades. Dicen los geopolíticos que como en algún momento las guerras fueron por el petróleo, ya lo son por el agua. Y muchos plantean que la intervención de grandes imperios en Oriente no fue tanto por el petróleo, sino por el río Éufrates.
Nosotros tenemos aquí en nuestra zona un acuífero, uno de los acuíferos más importantes del mundo. ¿Qué es un acuífero? Una reserva de agua dulce. La reserva de agua para poder regar, pero para consumo humano también. Es el acuífero Guaraní. Y el río Paraná, vaya si es importante en nuestra zona como reserva de agua dulce. Es el eje, es la cosmovisión de la vida. Es quien le da vida a los ecosistemas. Es aquel que genera algo que hemos hablado en más de una oportunidad, que son los humedales. Y a pesar de todo lo que nos da, nosotros de manera muy ingrata muchas veces lo violentamos, lo agredimos, lo depredamos. Ya muchos de nuestros ríos ya no tienen la riqueza de vida que antes tenían. Lo contaminamos, como bien nos contaba el doctor Marino en la muy buena entrevista que le hiciera a nuestra compañera Emma Meyer. Lo violentamos, lo agredimos, lo contaminamos, lo invadimos y después nos quejamos porque no tenemos la riqueza que antes tenía o porque el río que vuelve a su lecho, que vuelve a su recorrido, muchas veces nos inunda. En realidad nos inunda. Nosotros lo agredimos, invadimos su curso y él vuelve a su propio lecho. Estas investigaciones que presentábamos, tanto la del doctor Ansler como la del doctor Marino, nos hablan a las claras de las intervenciones negativas de la humanidad, muchas veces sobre el río, y de cuántos a veces sufre nuestro río Paraná y todos sus afluentes. Habrá que tenerlo en cuenta, habrá que tenerlo en claro, y sobre todo con una consigna nuestra, que es vivir con el río y no vivir contra el río. Vivir con el río, no vivir a pesar del río. Vivir con el río y no violentar a nuestro río. Ojalá estas reflexiones, de alguna manera desordenadas, puedan servirnos para seguir pensando, para seguir charlando, para seguir discutiendo y buscando cómo hacemos para vivir de la mejor manera, para vivir con el confort que nos merecemos, sin por ello tener que violentar a nuestro medio ambiente. Con esa premisa, con esa idea nos despedimos, con la invitación de siempre, de volver a encontrarnos dentro de 7 días para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces, hasta la semana que viene.